Hola amigos de YouTube. Hoy vengo con una teoría de Undertale que me ha parecido interesante. La saqué mientras analizaba algunos aspectos. Este juego en cierto modo tiene bastante misterio. Y aunque el tema de Gaster está súper tocado, esta vez verán algo diferente, una posible conexión entre Chara, los experimentos de la determinación y Gaster. Espero que les guste. Utilizaré algunos aspectos que han sido ya mencionados por la comunidad de fans Undertale. Pero también utilizaré puntos de vistas míos, intentando unir las conexiones y dar una explicación a lo que es Gaster. Para entender esto empezaré atando algunos aspectos del juego, mostrando que podrían tener cierta conexión en la historia. Punto 1. Los Gaster Blaster. Como su nombre lo indica internamente en los archivos del juego, deben tener cierta conexión con Gaster. Punto 2. El extractor de determinación tiene una forma realmente similar a la forma de Omega Flowey. Punto 3. El Gaster Blaster tiene una forma similar al ataque de Asriel Rimur antes de transformarse en su forma final. Y al extractor de determinación. De hecho, en el momento que los Gaster Blaster usan su poder, se puede apreciar más similitud, ya que su boca parece tomar una forma más parecida. Sé que esto les parece repetitivo y tal vez lo hayan escuchado alguna vez, pero es la mejor forma para empezar esta teoría y que la puedan entender. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Gaster probablemente fue el creador tanto de los Gaster Blaster, como también fue el que inició la investigación sobre la determinación antes que Alphys. Lo digo por el hecho de que tienen los mismos diseños. La razón de que tanto Omega Flowey y Asriel tengan ciertas similitudes con el extractor de determinación es porque los tres están relacionados con la absorción de almas. Ahora, teniendo en cuenta esto, recordemos la forma de la máquina de extracción de determinación que una vez usó la doctora Alphys. Sabemos que la doctora Alphys es la que usó esta máquina para extraer la determinación de las 6 almas, para luego ponerlas en los monstruos. Pero, teniendo en cuenta los anteriores puntos mencionados, Gaster tendría algo que ver con el extractor de determinación. No podría ser durante la obtención de las almas humanas, puesto que Alphys trabajó en el experimento de la determinación con ellas. Tendría que ser en un momento en el pasado, incluso, un pasado no muy cercano. Pero, ¿por qué digo esto? Si usamos el valor fan de 63 en Hotland, que está al frente del ascensor que dice piso 2, nos encontraremos con este personaje que es considerado uno de los seguidores de Gaster. Él afirma que el rey Asgore se demoró bastante tiempo consiguiendo a un nuevo científico real, que sería Alphys. Antes de que fuera borrado probablemente Gaster trabajó en los planos del extractor de determinación, y Alphys lo construyó basándose en esos planos que debió encontrar en el laboratorio. De hecho en la entrada número 5 del laboratorio Alphys habla sobre aquellos planos. O sea que ella no hizo esto desde el principio. Esto explicaría la similitud del invento de los Gaster Blaster con este extractor. Pero ¿en qué momento del pasado Gaster decidió enfocarse en el estudio de la determinación? Teniendo en cuenta que Alphys conoció a Undyne en el vertedero de basura. Y en la entrada número 20 habla sobre que Alphys se la pasaba en el vertedero de basura en esos momentos. Querría decir que no fue hace mucho que ocurrió aquel error de la inyección de determinación. Undyne no conocía ningún humano real hasta que llega a Frisk, ya que solo menciona a los personajes mangas y animes que le mostró Alphys. Por lo tanto su mandato de la Guardia Real debió empezar después de que las 6 almas humanas hayan sido tomadas por Asgore, almas que necesitaría Alphys para usar la determinación de ellas y ponerlas en los monstruos. Por lo tanto teniendo en cuenta esto, Undyne debió conocer a Alphys después de aquel experimento que transformó a los monstruos en amalgamas. En conclusión con este punto, los experimentos de Alphys fueron hechos ya cuando estaban las 6 almas bajo el poder de Asgore. Mi hipótesis es que Gaster inicialmente hizo los planos del extractor de determinación cuando Chara cayó al subsuelo. Y era el único humano que había caído. ¿Por qué lo digo? ¿No te hace raro que el experimento de Alphys solo tome en cuenta la determinación? Siendo que las 6 almas restantes, paciencia, amabilidad, entre otras,
deberían tener también un papel importante en aquel experimento. Aunque las otras 6 almas de los otros colores no tengan como un factor principal la determinación. Sus almas pudieron aguantar después de la muerte. Tal vez sea la razón de que el experimento falló, al no tener en cuenta otras posibilidades. Esto me hace pensar que el que hizo los planos solo tenía conocimiento del alma roja. La determinación. Por eso digo que Gaster debió hacer los planos cuando cayó Chara y era el único humano que había caído. Esto explicaría por qué solo se tiene en cuenta la determinación en el experimento. De hecho, tal vez si se hubiera puesto las otras cualidades como integridad, perseverancia. Todas, pero de una manera moderada y sin exagerar. A los monstruos tal vez habría funcionado. Pero claro, esto es solo una pequeña hipótesis. Por otro lado, podría ser que Alphys no haya podido corregir los planos de Gaster, y lo que estaba erróneo. Debido a que estaban con una compleja escritura que podría ser Wingdings. Esto a primera vista sonará descabellado, pero mientras avanza lo entenderán. Gaster, aunque en ese tiempo era el científico real. Y el creador del núcleo. Tenía algunos planes con la determinación. Quería tener el poder de la determinación para poder controlar las líneas temporales. Aún desconozco la razón de por qué querría hacer esto. Si fue solo por hacer un descubrimiento en la ciencia, o había alguna razón más que eso. Pero teniendo en cuenta cómo ha sido Undertale. Es muy probable que haya una razón. Si Tommy Fox decidió que Flowey tendría una razón específica de ser malvado, probablemente Gaster también tenga una razón más profunda de cómo se borró y por qué hizo aquellos experimentos. Y aún más. Probablemente cuando se revele el misterio de Gaster, también podría revelarse el de Chara. De por qué nosotros tenemos la esencia de Chara en la luta genocida, a pesar de que una alma humana no puede combinarse con otra humana. Algo de esto lo mostraré al final del video. Volviendo al tema. Gaster absorbió una pequeña parte de la determinación de Chara sin el permiso de Asgore. Con una versión prototipo del extractor de determinación solo para hacer una prueba antes de crearlo. Ahora hablemos de Redacted, una criatura que aparece dentro de los archivos del juego y que curiosamente habla en Wingdings. El nombre de Gaster podría significar Wingdings Gaster. Así que aquí vemos alguna conexión, aparte que si hackeamos el juego, podremos encontrar la entrada número 17 de Gaster. En donde también habla en Wingdings. ¿Pero qué tiene que ver esta criatura con Gaster? Antes de eso hablemos de este sprite. La verdad yo opino que esta forma de Gaster sí es la real. Ya muchos han hablado sobre los valores fan. Un número al azar del juego que nos dan cada vez que iniciamos en una nueva partida. Este varía y permite que hayan ciertos eventos con un número y un lugar en específico. Por ejemplo, si hay un 61 en el valor fan. En la parte derecha del núcleo donde está el ascensor habrá un 20% de probabilidades de que aparezca un seguidor de Gaster. El valor 61,62 y 63. Tienen a los seguidores de Gaster. Mientras que el valor 65 tiene un menú en donde hay música que no se utilizó en el juego. Incluyendo el tema de Gaster. Que al escucharlo no podremos quitarlo hasta que se acabe. Curiosamente en el valor fan 66 aparece ya la muy conocida habitación donde aparece este sprite. Estos valores se pueden editar en el archivo undertale.ini. Y en los files. Muchos han hablado de eso. Y algunos dicen que esto no es prueba suficiente de que este sprite sea Gaster. Y tal vez tengan razón. Sin embargo encontré algo muy interesante que puede aumentar la posibilidad de que este sprite sí sea Gaster. Puesto que si vemos dentro de una habitación oculta, en donde muestran en orden la programación de los personajes. Podemos encontrar que este sprite está justo al lado de los seguidores de Gaster. Como si tuvieran algún tipo de conexión. Volviendo al tema anterior, entonces si suponemos que este sí es el sprite de Gaster, entonces Redacted que es realmente. La comunidad de Undertale se ha dado cuenta que es bastante similar a las amalgamas. Solo que esta vez es solo un individuo. ¿Se acuerdan por qué aparecían las amalgamas? Así es. Por ser inyectados de determinación. Así fue con Gaster. La determinación que tenía de Chara se la inyectó a él. Y poco a poco su cuerpo se volvió como una amalgama. Debido a que no podía resistir los niveles de determinación. Así que Redacted podría ser la versión corrupta de Gaster cuando se inyectó la determinación. Y Mystery Man podría ser una representación más estable de lo que realmente Gaster fue antes. Después de esto, ¿qué pasó con Gaster?
podría caber la posibilidad de al verse afectado de esta forma. Cayó en la locura, intentando buscar una forma para volver a tener un cuerpo estable, debido a que no podía reiniciar su cuerpo con la determinación. Debido a que su cuerpo no lo aguantaba, tal vez en su delirio decidió usar el núcleo para intentar reiniciarse a como estaba antes del experimento. Sin embargo, terminó fue borrando su existencia. Recuerden que en la vida real, el núcleo en la informática, es el que se encarga de decidir qué programas se deben ejecutar cuándo y dónde, facilitando el uso de un hardware. Teniendo en cuenta que Undertale muchas veces es consciente de que es un juego, y toma algunos aspectos de manera literal. O al menos en gran parte como lo son los puntos de guardado, la cuarta pared que rompe Sans en el combate de la genocida sobre los reinicios, la batalla de Omega Flow y cuando cierra el juego, incluso Toriel deriva de la pronunciación en inglés de tutorial. Siendo esta la que nos intenta enseñar cómo jugar al principio del juego, no extrañaría que el núcleo del juego literalmente sea un núcleo informático. Siguiendo esto, puede que tiempo después Alphys haya encontrado los planos. Y con sus investigaciones pensó que la determinación era lo único que mantenía las almas de los humanos después de la muerte. Y aunque ella es muy inteligente, tal vez no haya podido descifrar la razón de por qué las otras 6 almas, aunque no tuvieran una máxima determinación como el alma roja, podían mantenerse después de morir, y decidió guiarse de la conclusión de los planos, que solo hablaban de la determinación. Cabe resaltar que esto es una teoría que he analizado con los aspectos que ya había escuchado por la comunidad de fans, con aspectos del juego, y con aspectos míos en donde he visto conexiones y cabos sueltos. Algunos dirán, ¿por qué me atrevo a decir que Alphys no pudo descifrar aquello si es inteligente? Recordemos la razón de cómo llegó a ser la científica real. Inicialmente Alphys sentía algo por Asgore. De hecho, en el juego de preguntas de Mettaton, si contestamos Asgore, ella tendrá una reacción similar a lo que pasaba con Undyne. Y por otro lado, en el final pacifista, ella dice lo siguiente. Entonces parece ser que Alphys sentía algo por Asgore. Alphys llegó a ser la científica real, debido a que construyó al robot Mettaton para impresionar a Asgore. Pero al fin y al cabo Alphys no construyó una vida artificial de un robot. Ella lo que hizo fue crear un cuerpo robótico. Y ponerle el alma del primo de Napstablood. Como sabrán, aún es una buena inventora, pero le faltan ciertas cosas por aprender. Ella probablemente se vio presionada por darle una buena impresión a Asgore, y por evitar decepcionarlo, siguió haciendo el experimento a pesar de las posibilidades que implicaban inestabilidad en la máquina de determinación, ya que en algunas ocasiones vemos que es un poco impulsiva por sus sentimientos. Aparte que en aquellos momentos no conocía a Undyne, ya que como dije antes, la conoció en el vertedero ya después de los experimentos según la entrada 21. Por ende, en ese momento habría podido sentir amor por otra persona, o en este caso por otro monstruo XD. Por otro lado, hay algo que quiero mencionar, aunque ya creo que muchos lo habrán notado, tanto en la ruta neutral como en la genocida. Cuando derrotamos a Undyne, esta parece derretirse antes de desaparecer, debido a su excesiva determinación. Algo similar a lo que ocurre con las amalgamas, que al inyectarlas con determinación, estas se derriten. Ahora voy con una teoría poco conocida, espero que les guste. Recordemos a una de las amalgamas que aparece en el laboratorio real, hablemos de Memory Head. En español literalmente significa cabezas de memoria. A diferencia de las otras amalgamas, que están compuestas por diferentes monstruos, esta no parece tener mucha similitud con otros monstruos. Entonces, ¿qué es realmente Memory Head? Que en cierto modo, creo que podría tener que ver con las memorias de Gaster, o una representación de su conciencia. Si tenemos en cuenta que Gaster de cierto modo podría tener cierta conexión con las amalgamas, Memory Head es una criatura realmente extraña. ¿A qué les recuerda estas caras cuando utiliza su ataque?
por otro lado hablemos de una de sus citas. Come your fun. En español literalmente significa, únete a la diversión. Pero tal vez esta frase haga referencia al valor fan. Mismo valor que al editarlo nos encontramos a los seguidores de Gaster. ¿Acaso quiere decir que nos unamos al valor fan? Otro tipo de frases de esta amalgama son cosas como, es real reunirse, lorem ipsum docet. Lorem docet en latín significa el dolor en sí enseña, aunque lo que dice Memoriger podría ser una derivación de lorem ipsum, dolor citamet, que en latín significa dolor en sí mismo. Sin embargo, hablaremos sobre cosas como el diseño, la creación de una página web o incluso la creación de un videojuego. Recordemos que Undertale a veces es consciente de que es un juego, puede que esta no sea la excepción. El lorem ipsum en el diseño es simplemente un texto de relleno, en donde en las ediciones se pone para ver cómo queda un texto en un diseño antes de su realización. Un conjunto de párrafos en latín que utilizan los diseñadores, ya sea en programación o en diseño gráfico. Podría ser simplemente una broma de Toby Fox, en donde Memoryhead solo dice un texto de relleno. Sin embargo, también podría caber la posibilidad de que esta sea una pista de que esta criatura tiene que ver con Gaster. Tengamos en cuenta esto. Lorem ipsum significa texto de relleno, y de por sí, el nombre de Gaster viene de las fuentes de texto. Aster y la fuente Windings. Otra cosa interesante es la parte superior de este personaje, ¿no les recuerda tal vez a alguien? Algunos fans también han hecho hipótesis de que en cierto modo esta criatura comparte rasgos con los Gaster Blaster, teniendo en cuenta que un lorem ipsum se podría considerar una fase beta o un prototipo solo para ver un diseño. Y que simplemente este se borra luego de su realización, podría ser una conexión con los Gaster Blaster. Al ser estos los primeros prototipos de Gaster Blaster, que sin embargo debido a la determinación, terminaron derritiéndose. Recordemos que tanto el ataque de Asriel, como la forma de Flowey tienen las formas del extractor de determinación. Y de cierto modo tienen que ver con la absorción de determinación. Por lo tanto, debido a la forma de Gaster Blaster, cabe la posibilidad de que funcione con determinación. En el final de la ruta pacifista, en donde aparecen todas las amalgamas, podemos apreciar que hay un texto que dice que han vuelto con sus familias. Sin embargo, en el ending no hay rastro de Memoriger, cuando podemos recorrer el underground antes de salir a la superficie. Tal vez es porque en sí eran la personificación de algo simbólico. Y solo quiere decir que estos recuerdos fueron devueltos a sus dueños, tal vez a Gaster. Y probablemente ya fueron aceptados por el portador, y ya han sido superados. O tal vez no. La verdad es muy interesante esto del tema de Gaster. Espero que les haya gustado este video. En la descripción dejaré otra teoría muy interesante que también toca el tema de Chara y Gaster. Que después de haber terminado el 60% del video, me di cuenta que también opina sobre una posible conexión de Gaster con Chara y la determinación. Bueno, espero que les haya gustado el video. Siempre me demore haciéndolo XD. Soy Esteman 3000 y recuerda que calza perfecto.